Delia María Alandete. Hola Delia, ¿cómo estás? Hola Juana, muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Estoy muy contenta de estar en esta tarde con ustedes reunidos para hablar de este tema apasionante. Sí, o sea, cuando yo te escuché me pareció increíble todo este testimonio tuyo. Nos va a informar muchísimo a todas las personas que estamos aquí esa experiencia tuya que es cómo la naturaleza te ayudó a sanar algo que se supone no era fácil o no tenía ninguna respuesta a los doctores. Comenzamos entonces hoy con quién es Delia María Alandete. Si quieres, nos puedes hacer nos puedes contar un poquito de ti, Delia, si puedes. Bueno, ¿qué les cuento de mí? Yo he sido una buscadora permanente desde la infancia. He sido una buscadora espiritual, he sido una buscadora de bienestar, de la salud. Eh, He sido una amante de las alternativas naturales para redescubrirlo como ser humano. Pero digamos que toda esa búsqueda tan temprana que empezó más o menos hacia los 9 años, no fue porque sí, siempre tuvo una razón de ser muy poderosa y es que viniendo de una familia repleta de médicos y profesionales de la salud, siempre mi salud fue bastante precaria y desde muy pequeña yo presentaba dolor muscular generalizado. Como buena hija de neurólogo, ustedes se pueden imaginar pues, que me hicieron muchísimos exámenes, pero en los 80s no se conocía el término fibromialgia eh, y no se podía, digamos, encontrar como una causa objetivable para tanto dolor en brazos y piernas, entonces simplemente todo el tiempo se quedaba como dolores del crecimiento, esa era como la explicación permanente. Entonces, con el paso del tiempo, yo siento que de alguna manera yo me voy resignando a convivir con este dolor generalizado. Eh, Empiezo a practicar Delia, yoga. ¿Sí? ¿y fibromialgia es un dolor generalizado o tiene alguna... Tiene varios síntomas, entonces ahorita precisamente en una diapositiva más adelante te los voy a mostrar para que conozcamos con mayor detalle porque habrá muy seguramente invitados en la sala que dirán yo tengo unos dirán yo tengo el diagnóstico y otros dirán yo tengo una sospecha, ¿cierto? Entonces ahorita les voy a mostrar cuáles son los síntomas. Yo arranco a practicar yoga, a hacer artes marciales y como hacia yo estudié artes plásticas. Eh, Me casé, tuve 2 hijos. Cuando estaba muy pequeño, mi hijo mayor, a través de un quiropráctico, recibo el diagnóstico de fibromialgia. Entonces, ya con un diagnóstico, me acerco a un reumatólogo con el diagnóstico del quiropráctico, me acerco al reumatólogo y efectivamente con estos puntos gatillo que muchos de ustedes conocen, que son zonas del cuerpo muy sensibles a la presión, se confirma el diagnóstico. Esta reumatóloga me hace un plan de medicación que con el que me fue terrible y ahorita vamos a hablar como de esta parte química. Pero me puedes Sí, decir antes qué es la fibromialgia, porque para ti es claro, más no para todo el mundo. sí, sí. Entonces, ¿cuáles son las características de la fibromialgia? Son dolores musculares y articulares generalizados, una sensación de fatiga permanente, una gran sensación de pesadez todo el tiempo en el cuerpo. La persona se levanta con una gran rigidez en las mañanas, como si los músculos fueran, no, fueran como de madera, el cuerpo fuera como todo de falo. Hay muchos trastornos del sueño. Uno le pregunta a la persona que padece este síndrome, ¿tú dormiste? Y por lo general va a decirte, sí, sí dormí 7, 8 horas, pero me levanté al otro día como si no hubiera dormido una sola hora, con mucha sensación de agotamiento y de rigidez y dolor, como cuando uno está muy trasnochado. Hormigueos y calambres en las extremidades, depresión y o ansiedad,
colon irritable, intestino permeable. Ahorita vamos a hablar un poco del intestino permeable porque es fundamental en este síndrome. Y resequedad de mucosas como ojos y boca principalmente. ¿Cuál es la prevalencia de la fibromialgia? De cada 10 personas que son diagnosticadas, 9 son mujeres y lo padece el 3% de la población mundial. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué es la fibromialgia? Entonces, la causa es desconocida en la medicina tradicional, en la medicina alopática, y se caracteriza por un dolor musculoesquelético generalizado, acompañado de estos puntos sensibles a presión, que son los puntos gatillo que vimos en la primera diapositiva. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis que ha lanzado la medicina tradicional o la medicina alopática? Entonces, ¿cuáles son las hipótesis de la medicina occidental? Que hay alteraciones neuroendocrinas, o sea, el sistema neurológico del sistema endocrino, que hay trastornos en neurotransmisores que afectan la percepción del dolor. Y estos neurotransmisores, los que más han estudiado son la serotonina. Se dice que hay bajos niveles de serotonina en el cerebro de una persona con fibromialgia, que es el neurotransmisor encargado de la percepción del dolor. Tiene mucho que ver con el estado de ánimo y con la calidad de nuestro sueño. Y se habla también de niveles elevados de la sustancia P. El nombre sustancia P viene de pain, de dolor, de la palabra dolor. Este es un neurotransmisor que transmite también percepción de dolor al cerebro. En cuanto a digamos, a los sistemas a las ubicaciones periféricas del cuerpo, se ha lanzado hipótesis acerca de alteraciones musculares o el sistema nervioso periférico. Pero finalmente, después de muchos años, de décadas de estudios, no se ha llegado a una conclusión, digamos que unánime de parte de todos estos investigadores, de manera que la causa sigue estando bastante en el limbo. Entonces, cuando empiezo yo a utilizar toda esta parte química y me va tan supremamente mal, yo acudo a la parte alternativa y aquí es donde yo encuentro respuesta. Yo tuve fibromialgia desde los 8 años hasta los 28 años. Este es un síndrome al que la medicina tradicional le dice, usted tiene que vivir con esto para toda la vida porque no tiene solución, ni siquiera se sabe cuál es la causa. Entonces, ¿cuál fue la grata experiencia? Que 20 años después, yo voy a cumplir 48 ahorita, y en estos 20 años el dolor ha sido cero. Entonces, esto que me ha mostrado, y también algunas personas que han acompañado en el alivio de la fibromialgia, el alivio de síntomas, que sí es que no tenemos por qué resignarnos a vivir con todos esos síntomas que alteran tanto el estado anímico, alteran tanto la calidad de vida y nos hacen vivir, digamos que a medias. Entonces, digamos, el motivo principal de este encuentro con ustedes esta tarde es llevarlos, es inspirarlos a descubrir en la naturaleza una fuente de sanación, una fuente de autoconocimiento, y a empoderarnos y tomar en nuestras propias manos nuestro bienestar. Es decir, yo amo la medicina tradicional, la medicina occidental tiene cosas maravillosas, pero soy una total defensora de que cuando se trata de la fibromialgia, la aproximación occidental no es la que nosotros necesitamos. Y ahorita vamos a entender por qué. Podríamos decir, Delia, que la fibromialgia también es una enfermedad autoinmune, y siendo enfermedades autoinmunes que nunca logran realmente encontrar una razón, pues lo digo por experiencia con un hijo. Tenemos que buscar soluciones alternativas para ayudar a ese cambio. Después, pues está en la persona, ¿no? Cada persona toma su camino,
y define si quiere vivir con medicina o si quieren mantener ese dolor, pero está en cada uno de nosotros Sí. encontrar ese camino. ¿Qué fue lo que tú hiciste, no? Yo lo que he encontrado, bueno, se ha dicho también mucho que tiene un componente autoinmune la fibromialgia. Ahorita vamos a hablar más adelante de el intestino permeable como protagonista de ese, digamos, de ese trasfondo inmunológico, pero también vamos a entender cómo ciertas características de nuestra manera de ser nos hacen más proclives a desarrollar un síndrome como es la fibromialgia. Entonces, yo los invito a que miren detenidamente esta diapositiva. Vamos a ver al lado izquierdo un ecosistema que es un bosque de pinos, que es un ecosistema robusto. Digamos que para depredar ese ecosistema, destruirlo o arrasarlo, no ocurre en cuestión de segundos o minutos. ¿Sí? Esto tendría que tener toda una planeación, toda una maquinaria, todo un equipo de personas para que se quede convertido en una nada, por así decirlo. Entonces, vamos a tener un poco en cuenta este ecosistema de pinos como un ecosistema, digamos, robusto, que tiene como una resistencia a la depredación. Pero vamos a mirar esa, con detenimiento, esa flor en la nieve. Vamos a ver que ya aquí estamos hablando de un ser vivo muy delicado. Entonces, ¿yo por qué hago esta comparación? Porque resulta que no todos los seres humanos venimos equipados a la vida de la misma manera. Lo lindo de la vida en la Tierra es el contraste entre el frío y el calor, el día y la noche, la luz y la oscuridad. Si todos fuéramos de iguales características, la verdad es que apaguemos y vámonos porque sería una experiencia terrestre sumamente aburrida si todos fuéramos iguales. Entonces, cuando leemos esas dos siglas sobre esa flor, la sigla paz y la sigla PAC, nos vamos a encontrar con que habemos personas que somos personas de alta sensibilidad, los PAS, y personas de altas capacidades, los PAC, los seres humanos más proclives a desarrollar una fibromialgia. Entonces la gente dirá, ¿y esto qué tiene que ver? Nosotros miramos esa flor y debajo de la bota de un campista queda aplastada en cuestión de segundos. ¿Mm? Lo mismo ocurre, digamos, con el campo energético o la constitución de una persona de alta sensibilidad o de altas capacidades. La persona naturalmente no viene dotada, digamos, con un sistema de defensas robusto, como podemos ver en este campo de pinos, sino que hay una gran permeabilidad, una gran vulnerabilidad a que lo externo afecte lo interno. Entonces, esta sensibilidad no tendría problema de ser si no existiera una bota que tuviera la capacidad de pisarla y destruirla en cuestión de segundos. Entonces yo a esa bota le digo los invasores externos o los he ido acuñando con el paso del tiempo, que es esta manera de identificar qué es lo que puede afectar de una manera tan importante ese ser interior que hay en una paz. Entonces, una persona de alta sensibilidad, como lo dice la palabra, es sensible, es empática, es creativa, tiene una imaginación y una creatividad exquisitas, eh, quiere salvar al mundo, quiere salvar al planeta, es un sanador por naturaleza, se pone en los zapatos de los demás. Por otro lado, una persona de altas capacidades también es supremamente, ¿sí? Las de alta sensibilidad también tienen ciertos dones, ¿cierto? Que pueden ser muy intuitivas, pueden escuchar, digamos, con lo que llamamos los sentidos del espíritu, ¿verdad? Además, Exactamente, exactamente. Son personas que vienen a nivel sensitivo
dotadas de otras capacidades adicionales. Y una persona de altas capacidades también es muy intuitiva, es muy sensible, piensa mucho en el bien común a nivel como de la comunidad y de la humanidad, pero adicionalmente viene dotada con un cerebro súper particular, porque así como tiene un cerebro izquierdo, derecho súper creativo, tiene un cerebro izquierdo súper desarrollado. Entonces son personas que tienen capacidades para materias blandas, pero también para materias duras. Cantan, bailan, interpretan, son músicos, pintores, artistas, pero además pueden ser físicos, matemáticos, es decir, es una persona que trae un abanico de posibilidades para desplegar cualidades en el mundo. Entonces, siempre una persona será una persona paz. No siempre una persona paz será una persona PAC. Entonces, también para que hagamos un poquito esta diferenciación, porque nos va a contar también a nivel físico cómo se traducen esos síntomas, porque unos y otros van a ser más tendientes a desarrollar ciertos síntomas. En el caso de las personas paz, al manejar ese nivel tan alto de sensibilidad, van a sentir incluso el dolor del mundo en su propio cuerpo. Entonces, los síntomas asociados más recurrentes serán aquellos que tengan que ver con dolor intenso. Personas con fibromialgia que tú a veces no les puedes ni siquiera tocar la piel. ¿Sí? Entonces, serán más asociados a dolor. Las personas PAC, que tienen todo este abanico de cualidades, están más los síntomas asociados a fatiga y a pesadez, que lo que hace esa fatiga y esta pesadez y ese dolor sordo ya no es un dolor agudo, intenso, martillante, sino es un dolor sordo permanente, lo que va a hacer es que va cada vez a constreñir más esa posibilidad de desplegar cualidades en el mundo. Entonces, yo en estos 20 años que he estado estudiando la fibromialgia, que he estado acompañando personas, que he sido una gran estudiosa de este fenómeno, de este síndrome, lo que me he encontrado es con mujeres paz, porque la mayoría somos mujeres, de las personas que padecimos, yo ya digo que padecí fibromialgia, mujeres con alta sensibilidad, viviendo relaciones muy tóxicas, eh, donde le cuesta discernir dónde termina su ser y dónde empieza el ser del otro. Entonces, al estar tan diluido su sentido de la identidad, precisamente entran muchas cosas a nivel relacional que son bastante ofensivas para un sistema tan sensible como el que tiene esta persona. Y en el caso de las mujeres PAC, me encontraba con mujeres con una cantidad de cualidades sorprendentes, pero que no las han podido desarrollar en el tiempo, porque la fibromialgia se ha convertido en esa piedra de tropiezo, ¿sí? Como en ese palo en la rueda que ha hecho que estas mujeres no desplieguen ni la décima parte de todo aquello que están llamadas a manifestar aquí en este plano material. Muy bien, entonces estos invasores que con facilidad son como esa bota que entra y maltrata un estilo de ser que es bastante peculiar, nos encontramos con 4 invasores externos principales. La medicina tradicional china, que tiene entre 3.500 y 5.000 años de antigüedad, tiene súper detectado desde hace siglos. Ellos llaman B-síndrome a los dolores generalizados. Y este B-síndrome, que es la fibromialgia, la medicina tradicional china dice que los factores climáticos principales que agravan la fibromialgia son el frío y la humedad. Entonces, las personas que estén dentro de la sala que la hayan padecido lo habrán comprobado muchas veces. A veces podemos estar incluso en clima cálido, pero si el ambiente está muy húmedo, nos vamos a encontrar con una gran sensación de pesadez y fatiga muscular. Y cuando el clima está muy frío, el dolor punzante es el que más se alborota. Entonces, ahorita vamos a hablar a través de estas terapias, a través de algunos cambios en nuestra dieta,
que pueden ayudar a expulsar el exceso de esos factores climáticos que se han entronizado en nuestro cuerpo, que han penetrado en nuestro sistema de defensa y se han alojado adentro y como que se hubieran quedado ahí, de manera que necesitamos un estímulo pequeño de frío y humedad para que todos los síntomas se disparen. El segundo invasor externo importante es el gluten, sobre todo el gluten del trigo. Hay otros cereales que también lo tienen, pero el que se lleva todos los aplausos es el gluten de trigo, porque si retornamos a ese ecosistema delicado, usted se puede imaginar que uno a una flor de ese nivel de delicadeza no le pone cualquier cosa, no le pone cualquier agua, uno no le pone para regarle el agua de un pozo, cualquier cosa podría acabarla, ¿cierto? Resulta que el gluten del trigo ha sido manipulado 9 veces en su naturaleza para hacerlo más aglutinante, para los ponqués, para las recetas, para el gluten del trigo se usa para todo en la industria alimenticia. Entonces ha sido tan supremamente, ya no se puede decir que la palabra es manipulado, sino manoseado, ¿sí? A nivel de la ciencia, que llega a un punto donde si para la población en general el gluten es bastante venenoso, hay bastantes libros, bastante bibliografía hablando de lo que le hace el gluten al cerebro y al sistema inmunológico, en el caso de una persona con fibromialgia, el nivel de agresión se multiplica por muchas veces más. Yo a todas las personas que he conocido a lo largo del camino les he dicho, si tú estás presentando este dolor generalizado, esta fatiga generalizada, esta inflamación abdominal, este colon irritable, este abdomen fuera de control, esos síntomas digestivos, date el permiso de eliminar de tu dieta el gluten del trigo al 100% durante 3 meses y por favor me cuentas dentro de 3 meses qué ha pasado con tu cuerpo. La mayoría de la gente que se ha lanzado a hacerlo, porque no son muchas las personas que tienen ese nivel de, perdón que lo digas, que tienen ese nivel de compromiso con ellas mismas de hacer un cambio tan radical, porque no es un cambio fácil, pero afortunadamente en este momento contamos con recetas sin gluten en muchos lugares. O sea que cuando yo empecé este proceso, yo tenía todas las excusas del mundo para dejar el gluten, porque no había los panes, las tortas, las pastas. Pero hoy en día la verdad es que no hay excusa para no hacer la prueba y permitir que nuestro sistema inmunológico digamos, se repare. Entonces, paremos aquí un momentico porque en la diapositiva de los síntomas, de las características, decía al lado de colon irritable, hablaba de intestino permeable. ¿Qué ocurre cuando el gluten empieza a arremeter contra el cuerpo? El intestino delgado, que es el segundo cerebro del cuerpo, que es el órgano más grande del sistema inmunológico, porque es el que decide qué se va por las heces y qué pasa a la sangre. Usted se imagina el nivel de discernimiento de este órgano para decidir qué se queda y qué se va. Cuando el gluten empieza a hacer lo suyo, empieza a inflamar las paredes del intestino delgado. Y esa inflamación crónica termina convirtiendo esa pared que es semipermeable, empieza a convertirla en un colador roto, muy, muy permeable, a través del cual empiezan a pasar moléculas enormes que debían salir del cuerpo, empiezan a filtrarse hacia el torrente sanguíneo y a viajar hacia el sistema nervioso central, hacia los músculos, los tendones y los ligamentos, porque tienen ese tropismo específico hacia esos tejidos blandos. Esa respuesta yo todavía después de 20 años no la conozco desde el punto de vista estrictamente como químico o físico o científico. Después muy seguramente en algún momento les explicaré desde el punto de vista emocional que puede haber allí, pero a lo que yo voy es a que el intestino se convierte en un colador roto, ¿sí? Y si yo sigo alimentando esa inflamación, pues simplemente esto es un estado que se va a quedar como una cronicidad acompañándome todo el tiempo. Entonces, cuando se hace la supresión del gluten del trigo en la dieta, yo voy permitiendo que ese intestino se vaya desinflamando y yo voy permitiendo que las paredes se vayan reconstruyendo
y que los poros a través de los cuales viajan moléculas hacia la sangre recuperen su diámetro o el tamaño natural que debe tener para que nuestro sistema inmunológico esté en un estado óptimo. ¿Sí? Es darle herramientas a ese segundo cerebro para que nuestra nutrición sea óptima. Entonces, cuando vamos a ver, no solamente viaja músculos, tendones, sistema nervioso central, sino también a las articulaciones, y hay muchas personas que padecen de fibromialgia que además presentan artritis, o sea que se convierte en una afectación terrible de la calidad de vida. También, Sí. también están las enfermedades como la colitis, el Crohn's, la artritis, ¿cierto? Que no solamente cuando se deja el gluten se debe dejar del todo, pero si se come una sola vez, es como regresar nuevamente al primer día que comenzó a dejarlo y tiene que volver a comenzar como si no hubiera hecho nada. Es así fuerte como el ataque del gluten al cuerpo. Sí, sí, entonces con el trigo vamos a encontrar lo siguiente, que hay niveles, ¿no? Hay sensibilidad, hay alergia y ya después hay un Crohn, es decir, él tiene sus niveles de complejidad y complicación dentro del organismo, pero el hecho de que a mí no me detecten un Crohn no quiere decir que yo no tenga sensibilidad. Entonces, yo hago mucho énfasis cuando hablo del tema de la fibromialgia, es que es tanta la información que hay en el ambiente, nada completamente aterrizado para dar una causa completamente clara. Entonces, yo invito a las personas que están en sala, que sospechan de fibromialgia o ya tienen el diagnóstico, es a que tome la naturaleza como el hilo conductor, porque uno en el camino se puede perder buscando que este médico me va a hacer una prueba de sensibilidad, este otro me va a hacer no sé qué, y el otro dice más, y el otro me va a hacer las pruebas de serotonina, y así yo me la puedo pasar paseando como a la mayoría de personas les pasa entre 10 a 20 años buscando qué es lo que tengo. Entonces, el principal motivo de esta charla de esta noche es decir, es invitarlos, pongámonos en acción de una vez, no nos enredemos en todo este pensamiento eh, tratando de darle explicación a algo a lo que la ciencia, es muchos años y muchas investigaciones, no le ha podido encontrar la causa objetiva. ¿Sí? Entonces, es como dejar de perder el tiempo, dejar de perder la calidad de vida. ¿Sí? Dentro de los detonantes externos, que es el tercer causante bien importante, encontramos las prótesis mamarias, los metales pesados, los accidentes y los traumatismos. Con respecto a las prótesis mamarias, está ahorita en boom un síndrome que ya le dieron un nombre, se llama Asia como el continente, ahorita no recuerdo, discúlpenme qué es lo que quiere decir la sigla Asia, pero todo tiene que ver con el sistema inmunológico. Y lo que se ha encontrado es que el material con el que está hecho con el que están hechas las prótesis mamarias genera una reacción en el sistema inmunológico donde se disparan todas las alarmas, se desorganiza mucho la transmisión sináptica, la calidad del sueño, la, digamos, el desempeño muscular, tiene muchos síntomas que parecen una fibromialgia. ¿Sí? Entonces, a lo que yo voy es que por donde uno lo mire, la fibromialgia u otras cosas asociadas a la fibromialgia, como este síndrome de Asia, tienen que ver mucho con poner en un ambiente delicado cosas que no son. ¿Sí? Yo siempre hablo de invasión y la invasión puede ser un material que es completamente no en sintonía con un entorno delicado. ¿Sí? Entonces, los metales pesados también han sido muy mencionados en la bibliografía y también los invito a que uno no se pierda buscando qué metal pesado será, hagámonos el examen del pelo, hagámonos el examen de no perder el tiempo, es ir tomando acción con lo que la naturaleza me da, porque en la naturaleza hay una sabiduría infinita. Accidentes, después de accidentes de automóvil con latigazo cervical, traumatismos
como por ejemplo abusos sexuales, ataques con violencia, con heridas a la integridad personal. Este tipo de cosas también se han reconocido como detonantes de procesos de fibromialgia. A mí la cuarta, que es el invasor externo relacional, en estos últimos 3 años de pandemia que nos ha invitado tanto como una interiorización, me he bastante enfocado en este tema del abuso relacional, porque lo que he descubierto es que por lo menos el 70% de las fibromialgias están asociadas a invasión externa relacional. Entonces, lo podemos ver desde el punto de vista de abuso abierto, donde hay un abuso que es completamente evidente a los ojos de todo el mundo, con un abuso físico, psicológico, emocional, verbal, económico, laboral, ¿sí? Que es a vista de todo el mundo. Pero el porcentaje más alto, más alto es de abuso encubierto. Entonces, no es el tema más sencillo de hablar, no es la información más agradable de transmitir, pero al ser paz y PAC, que les decía yo que en esta sensibilidad a veces uno no sabe ya qué es de su resorte emocional y qué es del otro, tiende a existir una falta de objetividad muy alta, una idealización del ser humano muy alta, donde no estamos viendo con quién interactuamos, en quién depositamos nuestra confianza, en quién depositamos nuestros afectos, nuestro tiempo, nuestra energía vital, nuestras cualidades más, eh, digamos, nuestras cualidades más bellas. Es lo que más me he encontrado en este tiempo en el camino y es personas maravillosas siendo abusadas de manera encubierta, incluso por príncipes azules o princesas de cuento, donde detrás de los príncipes azules y las princesas de cuento no había absolutamente nada real y la persona perdió no solamente años, muchas veces décadas, una vida entera de un gran deterioro físico, emocional y cognitivo dentro de unas relaciones donde no había esa reciprocidad que en apariencia uno estaba bien. Para mí esta parte de la invasión relacional se ha convertido casi que en el punto central a la hora de acompañar a personas a salir de este síndrome, porque el 99% de las personas que he conocido son personas tan maravillosas que se merecen tener la calidad de vida más alta que uno se puede imaginar por la calidad de seres humanos que son. De, Sí, ¿Llamas a estas relaciones encubiertas las relaciones tóxicas? sí, exactamente, discúlpenme porque me faltó adicionar esta parte. Las relaciones tóxicas pueden venir disfrazadas en los trajes más vistosos que ustedes se pueden imaginar. Relaciones donde una persona supuestamente le suple generosamente al otro absolutamente todo lo que necesita. Si estás conmigo no necesitas a nadie más, no necesitas a tu familia, no necesitas a tus amigos, no necesitas trabajar, ¿no? Y cuando vamos a ver lo que hay en el fondo es una gran necesidad de control, por ejemplo, ¿sí? Y la persona se va, esa enorme luz que se va apagando, se va apagando, se va apagando, y cuando vamos a ver una persona con estas cualidades maravillosas de sensibilidad y altas capacidades, queda reducida, perdón lo que voy a decir, pero he conocido muchas personas reducidas a la nada, que uno percibe, uno presiente que cuál es la calidad de ser maravilloso que tiene sentado al frente, pero que se ha ido apagando y ha ido desapareciendo en nombre muchas veces del amor. Muy bien, entonces, en todo este camino hacia la sanación, yo lo que encontré es que la fibromialgia es una invitación, cada enfermedad tiene una razón de ser, como todo en la vida, todo tiene un para qué, no ocurre porque sí. En la fibromialgia hay una invitación a empoderarnos, a agarrar el toro por los cuernos, a agarrar el timón de nuestra propia vida,
En realidad es una enfermedad que nos invita a un compromiso absolutamente incondicional con nosotros mismos. Entonces, ¿cuál es el primer compromiso incondicional con nosotros mismos? Que la ayuda, la solución no vendrá de afuera, y mucho menos de un príncipe o una princesa, mucho menos, que vendrá de nuestro compromiso con nosotros mismos. Eh, lo segundo, la autoaceptación es uno de los procesos más, uno de los procesos centrales, protagonistas de salir adelante de la fibromialgia. ¿Por qué? Porque cuando veíamos esas diapositivas de este bosque de pinos y esa flor delicada, la sociedad espera de nosotros que todos seamos un bosque de pinos. Ay, pero usted sí es sensible, ¿no? ¿Se va a poner a llorar en serio? A usted eso le produce tristeza, a usted eso lo sensibiliza, pero usted ¿sí? Entonces, a lo que yo voy es a que socialmente, sobre todo una persona paz, una persona de alta sensibilidad, ha recibido mensajes que han permeado, ¿sí? Muchísimo su autovalidación, porque ha sido invalidado durante mucho tiempo en su vida, desde sus propios padres, desde su propio entorno, su sensibilidad ha sido mal vista, ¿sí? Entonces ha sido incluso a veces motivo de burla, o motivo de queja, o motivo de chiste. Entonces, la misma persona empieza a desarrollar un autoconcepto como de defectuosa. Esa invalidación externa, la persona termina interiorizándola, convirtiéndola en una invalidación interna. Entonces, en la bibliografía de la fibromialgia vamos a encontrar con que ya hay un estereotipo con respecto a la persona que sufre fibromialgia. Dice, son mujeres que son sumisas, rígidas, perfeccionistas y ansiosas. Entonces, claro, si uno además se pone a investigar qué será la fibromialgia y lee eso, uno dice, no, caramba, ahorita sí que peor, porque sufro de una enfermedad que un día me permite trabajar, el otro día no, que me mantiene de mal genio, que me da depresión, y además tengo esas cualidades tan chocantes. Entonces, a lo que yo voy es que como que el bombardeo, y hay médicos que dicen que no existe además. Entonces, con ese bombardeo de información, el sentido de validez del ser queda hecho añicos. Entonces, es central, es nuclear dentro de la recuperación de la fibromialgia, la validación de quién soy. Qué delicia ser sensible, si es que soy sal de la tierra, como ha escuchado uno muchas veces esa hermosa frase. Es una persona que sal de la tierra, le da condimento a la vida de los demás, le trae dicha a la vida de los demás. ¿Qué tal que todo el mundo fuera súper pragmático, completamente orientado a la productividad, y no viéramos personas sensibles, creativas, empáticas, cariñosas, que nos pusiéramos en los zapatos de los demás, que fuéramos un hombro en el que llorar? Yo pienso que este mundo sería de un gris absolutamente triste. Entonces, el tema de la autoinmunidad empieza también desde allí. La autoinmunidad no es solamente que tenga el intestino completamente permeable, ¿sí? Sino también la autoinmunidad a nivel emocional y a nivel psíquico está muy asociado a que yo tenga ese nivel de aceptación por el ser que soy. No ataque, no compre esa historia del entorno de que soy así, soy así, porque yo compro esa historia, la interiorizo y yo mismo empiezo a invalidarlo. Yo mismo empiezo a atacar el maravilloso ser que soy. Entonces, lo primero que uno debe no permitir o no permitirse es comprar historias, porque es que comprar historias, la verdad es que primero es muy fácil por la presión social, pero segundo, cuando los límites no están tan bien definidos, como sobre todo en las personas de alta
sensibilidad, esa información entra en un nivel de transparencia donde no hay una valoración crítica al discurso que nos están contando. Entonces, vamos a hablar de dos terapias alternativas que nos empoderan de nuestro bienestar. No dependo de tener que ir a sacar la cita ya y la otra ya, o sea, sobre todo en la aromaterapia es una delicia porque yo lo puedo hacer en la rutina diaria de la comodidad y placer de mi casa, ¿sí? Y voy cambiando los hábitos, voy convirtiendo el autocuidado en mi hábito principal y número uno, porque las personas paz y PAC cuidamos de todos los demás y nos ponemos en el número 200 de las prioridades del día. Y ese es el primer gran pecado que uno puede cometer cuando tiene una naturaleza que merece todos los cuidados como los merece todo el mundo. Entonces, ¿qué es la aromaterapia? Ahí vemos en la foto dos usos de la aromaterapia. La aromaterapia tiene tres, pero ahorita les cuento por qué puse en la foto solo dos. La aromaterapia es el uso de los aceites esenciales de las plantas, o sea, que son la máxima concentración de todas las cualidades botánicas de una planta en una gota de aceite esencial. Cuando nosotros queremos un efecto en nuestro organismo, en nuestra mente, en nuestras emociones, es decir, en la totalidad de lo que cada uno de nosotros es, como ser completo, nosotros utilizamos 3 días, las 3 días de entrada al cuerpo de esos aceites esenciales. Entonces, ahí vemos a una mujer con un aceitico de aceite esencial, inhalándolo, y entonces esta es la vía de entrada es la inhalación. La inhalación va a trabajar directamente en la zona límbica del cerebro, que es la zona emocional del cerebro, que tiene un efecto enorme sobre el estado de ánimo, la calidad del sueño, la memoria, la concentración, el apetito, la libido, el deseo sexual. Es decir, tiene un campo de acción tan grande que uno de los mejores regalos que uno se puede hacer es utilizar todas esas inhalaciones y exhalaciones para estimular la zona límbica del cerebro y empezar a organizar todos los neurotransmisores que están en un caos cuando tenemos fibromialgia, y ya saben por qué, ¿no? Cuando esas moléculas viajan al sistema nervioso central, ocurren una cantidad de cambios físico-químicos en nuestro cerebro, y la aromaterapia en inhalación ayuda a que toda esa química cerebral comience nuevamente a funcionar como debería. Aquí imagínense este regalo de la naturaleza que es la aromaterapia. La segunda forma de uso es la aplicación en piel, no la vemos ahí en las fotos, porque esa se queda un poquito para un recurso adicional. La tercera es la hidroterapia de pies, ahí estamos viendo unos pies sumergidos en el agua. Entonces son aceites esenciales emulsionados, es decir, desarrollados especialmente para que se puedan mezclar con el agua y nosotros podamos hacer con una ponchera de agua caliente y un chorrito de aceites esenciales un pediluvio. Entonces, ¿cuál es el papel de la hidroterapia? Es un papel completamente huérfano, desconocido en nuestra sociedad occidental, desperdiciado, pero es un recurso absolutamente maravilloso. Y les voy a contar por qué tiene tanto peso en la pirámide. Resulta que el organismo que está completamente invadido de todas esas toxinas que deberían haber salido por heces y salieron a circular libremente por la sangre, es un organismo que está completamente contaminado, ¿sí? Está intoxicado. El pH del cuerpo está completamente ácido. Entonces esto genera la sensación de dolor, de inflamación, de pesadez, de confusión mental. Es decir, hay una cantidad de cosas que están donde no deberían estar. Delia, Entonces, ¿sí? quería comentar también que el pH la persona lo puede descubrir, o sea, ver cómo tiene su pH con unas tiritas que venden
que se hace con la prueba con la orina, lo pone y Ujú. ya le dice qué nivel de acidez tiene en el cuerpo. Sí, sí. Y de todas maneras, aunque ustedes hicieran esas pruebas y no encontraran nada escandaloso, yo los invito a que no se confíen. ¿Listo? Porque también cada cuerpo tiene una sutileza que a veces no están completamente 100% definidas por una cifra. Con que uno tenga los síntomas ya es suficiente. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la hidroterapia? La hidroterapia tiene una doble vía. Nosotros metemos nuestros pies en agua caliente con aceites esenciales específicos y la piel de los pies tiene una porosidad muy distinta a la piel de todo el cuerpo. Cuando el agua caliente dilata los poros, el agua junto con los aceites esenciales entran, pasan al torrente sanguíneo y por tropismo, que quiere decir por sintonía, dependiendo de la planta que nosotros estemos poniendo en el agua, esa planta viaja al sistema específico que necesita regular. Entonces les voy a dar un ejemplo. El enebro es un fruto de Hungría que tiene un tropismo, tiene una sintonía con las fibras musculares. Entonces, ¿qué hace el enebro en un pediluvio, en una inmersión de pies en agua caliente? Viaja directamente a los tejidos blandos, sobre todo a músculos, tendones y ligamentos. Los relaja, los desintoxica, ¿sí? Suelta toda la rigidez, alivia el dolor, alivia la inflamación. Y de vuelta viaja hasta los pies, eliminando a través de la planta de los pies, como muchos otros aceites esenciales, eliminando toxinas y metales pesados en el agua. Por eso es que un pediluvio no se debe compartir. No deben dos personas poner los pies dentro de la misma conchera, porque entonces empieza este fenómeno de que lo que el otro libera, de pronto el otro lo absorbe. Entonces es agua que uno a los 20 minutos se bota en el baño, en la ducha, donde lo quiera uno botar, porque entonces, sí, para eliminar, digamos, todas estas toxinas que están acumuladas en los diferentes sistemas. ¿Cuál es? No voy a hablar aquí de todo, sí, porque se nos iría mucho tiempo, pero acá yo les voy a mostrar eh, cómo sería, a grandes rasgos, un tratamiento con aromaterapia. Hay diferentes compañías que elaboran aceites esenciales 100% puros. No es tan común encontrarlas en el mercado porque la elaboración de aceites esenciales exige la mejor materia prima del mundo y la mejor tecnología. Pero entonces sí nos vamos a encontrar con algunas marcas. Entonces, yo conozco John Living, yo conozco doTERRA, yo conozco Just, y lo que yo les digo es que elijo Just para trabajar esta parte sistémica, porque la hidroterapia en los pies es equivalente a una inyección. Cuando entra el aceite esencial y se esparce por el torrente sanguíneo a todo el organismo, es como cuando uno va al sistema, al servicio de urgencias, le ponen una inyección para que el organismo reaccione rápidamente. El médico no espera darte la pastilla, no, te ponen una inyección porque es el tratamiento de choque para que tu organismo reaccione de manera positiva mucho más rápido. Entonces, Just, que es una empresa suiza de aromaterapia, tiene una línea de hidroterapia bastante completa. Digamos que es con la ventaja que cuenta ellos, que de pronto las otras empresas que tienen muy buenos aceites también, ellos no tienen estos desarrollos para hacer la hidroterapia en casa, sí, que tú no te tengas que poner a combinar este con el otro, con el otro, con el otro, sino que tú ya tienes tus esencias para baño y simplemente las preparas y puedes hacerlo en el momento del día que tú quieras. Lo que pasa es que yo siempre recomiendo que la mejor hora para hacerlo es por la noche, porque lo que logra uno no es solamente trabajar el sistema que necesita trabajar en el momento, sino que además el descanso nocturno es impresionante. Uno ve un cambio impresionante. Entonces, la hidroterapia la deberíamos hacer todas las personas, independientemente de que tengamos fibromialgia o no. Pero en el caso de la fibromialgia, donde hay circulando tanta cosa fuera de lugar,
sí se convierte en una súper herramienta de autogestión. Esto lo puedo hacer yo, lo caliento el agua, lo preparo y estuvo, y son 20 minutos. Entonces, por eso la recomiendo tanto. Con respecto a la aromaterapia, ¿cómo podemos usarla? Podemos poner las gotitas de los aceites esenciales específicos que necesitamos, por ejemplo, en una ánfora de aromaterapia, que es un accesorio que uno se pone en el cuello, se lo pone dentro de la ropa y el calor del cuerpo hace que yo inhale las moléculas del aceite esencial durante el día. También puedo ponerlo se acabó el agüita del difusor. También podemos ponerlos en difusores eléctricos, ponemos 4 o 5 goticas de la combinación de aceites esenciales específicos para lo que estoy atravesando en el momento, y puedo poner mi difusor eléctrico, programarlo y ponerlo al lado de mi computador mientras trabajo, ponerlo en mi habitación mientras duermo. Entonces ahí lo que vamos haciendo es que simultáneamente vamos regulando sistemas que entraron en un caos, entraron en un desorden. La compañía que dice Delia se llama Just. Just porque es un nombre suizo. Just. Sí. J-U-S-T. Sí. Exacto. Sí, entonces, ¿cómo estamos de tiempo para seguir con la...? Son las 7:53, pero tú termina cuando tengamos que terminar. Listo, muy bien. Entonces, Just tiene unos 15 aceites esenciales para las combinaciones de aromaterapia, pero esto sí digamos que valdría la pena un apartado completamente aparte, porque es dependiendo de lo que queramos cuidar en el momento que se van a hacer las combinaciones, pero sí me gustaría como a grandes rasgos hablar de la hidroterapia. La hidroterapia es la inyección sin dolor, es la inyección del placer. ¿No? Dice, llega todo, es un tratamiento sistémico, llega a todas mis células, pero además huele delicioso y además me relaja y además piecitos en agua caliente, es decir, es darle la vuelta a toda esa cantidad de químicos que uno consume cuando está atravesando una fibromialgia, porque el endocrino le manda una cosa, el reumatólogo otra, el neurólogo otra, así todos, y cuando vamos a ver, la persona está tomándose 4 y 5 pastillas al día, sintiéndose cada vez más embotada. La conclusión de las personas polimedicadas en los estudios es que tienen el peor diagnóstico. Prueban una cosa y la otra, incluyen otra y otra y otra, y cuando van a ver, el resumen final es que pasaron no sé cuántos meses y años tomando medicamentos y nunca se sintieron mejor. Entonces, por eso también hago como este énfasis. Entonces voy a darles 2 ejemplos así como muy, muy sencillos de la hidroterapia. El sueño, la calidad del sueño en la fibromialgia está completamente alterada, la fase 4 del sueño está arruinada, las ondas delta no se producen y resulta que la combinación de esos factores, ¿qué significa? Que la fase en la que los músculos descansan, se relajan y las células se regeneran no se lleva a cabo. Entonces, aunque uno haya dormido 8 horas, al otro día se levanta como si le hubieran dado bate por todo el cuerpo, porque es sencillo, el sistema osteomuscular, sobre todo el sistema muscular, no recibió lo que necesitaba recibir a la hora de dormir. Un ejemplo es la esencia para baño de melisa. Cuando hacemos un pediluvio nocturno todas las noches, antes de acostarnos a dormir, la melisa con el paso del tiempo lo que va a hacer es que va a organizar esa fase que no se está produciendo. ¿Sí? Entonces uno que va a ver que, con el paso de las semanas, oh caramba, me siento, estoy con dolor, pero estoy más relajada. Y así va aumentando la sensación de bienestar asociada a esa fase de reparación muscular. Bueno, voy a darles, bueno, ya les di el ejemplo del enebro, que es un relajante muscular. La esencia para baño de equinacia tiene unos ingredientes que ayudan muchísimo
con la sensación de pesadez, con la sensación de vulnerabilidad. ¿A qué me refiero yo con vulnerabilidad? No solamente física, a que en cualquier momento me enfermé y teníamos un paseo y lo arruiné y tenía una carga de trabajo enorme y me tocó meterme en la cama por el dolor. Es esta sensación de que en cualquier momento las cosas cambien, ¿sí? Y no soy una persona confiable para tener una rutina como tienen todas las personas. Entonces, la quinasia más el ginseng más el cardamomo y otros aceites esenciales que están aquí presentes, lo que hacen es que te van restableciendo la energía vital, la van renovando, la van renovando. Esto es a nivel físico, pero a nivel psíquico tiene uno de los efectos más grandes dentro del universo de la fibromialgia. Y es que yo les hice mucho énfasis hace un rato en la charla y es la falta de objetividad con la parte relacional a quien entregamos nuestra energía vital. Suele ocurrir que cuando idealizamos tanto a las personas, estamos en una especie de trance hipnótico, romántico o relacional, porque no siempre es únicamente en temas de pareja, donde estamos como si tuviéramos una venda frente a nuestros ojos que nos impide ver que ciertas cosas son abuso, ciertas cosas son maltrato, que hay personas en nuestro entorno que absorben nuestra energía vital y nos dejan completamente drenados, incluso drenados de nuestras aspiraciones y de nuestros sueños. A mí me encanta el esencia para baño de quinasia, que crea una protección integral. Para la mente, la objetividad, la capacidad de ver lo que hay que ver, ¿sí? Entonces, eso nos pone otra vez parados sobre nuestros pies, porque a veces este exceso de sensibilidad nos lleva a depositar en lugares y personas equivocadas todo ese potencial y todo ese ser maravilloso que somos. ¿Qué otro ejemplo hay acá? La esencia para baño de tomillo se ha pensado, o sea, se desarrolló muy enfocada hacia la parte respiratoria, pero también es un gran protector del sistema inmunológico, es un gran protector de la capacidad de poner límites saludables y claros en todas nuestras relaciones. Todas las personas tenemos todo el derecho a tener límites muy claros. Así como cuando tenemos un terreno bien bello, tenemos todo el derecho a poner un vallado alrededor para que no todo el mundo que quiera entre. Entonces, la combinación de tomillo y de quinasia para mí es favorita cuando nos sentimos muy vulnerables a la energía, a las imposiciones de los demás, al criterio de los otros, como cuando necesitamos empoderarnos, es una combinación maravillosa. Entonces, este es como un ejemplo de posibles combinaciones, o sea, ya que hablamos de las 5 un poquito de cada una, para que se hagan una idea cómo podemos ir poniéndole a esa flor que vimos en esa diapositiva. Una pregunta. Sí, unos linderos. ¿Combinas en la misma agua todos esos aceites o los haces separados? Los pones. Uno puede mezclar en el mismo pediluvio incluso 3. Ok. Si digamos estoy durmiendo mal y estoy con mucho dolor muscular, entonces sí o sí pongo melisa y enebro, ¿sí? Entonces estoy pasando por una época donde necesito ponerle límites a mis hijos, a mi pareja, por decir algo, porque abusan de mi tiempo, me dicen lo que quieran y necesito estar más firme en todo sentido, entonces yo mezclo equinacia y tomillo, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo puedo hacer esas combinaciones por temporada que me van a fortalecer, porque si uno tiene un jardín bien bonito frente a la entrada de la casa, uno se busca la manera de que no pase todo el que quiere se le pare encima, ¿cierto? Sino que uno de alguna manera le genera como una protección, un vallado o alguna cosa. Entonces, precisamente las personas paz y paz necesitamos eso, buscar herramientas que creen un vallado alrededor de nuestro territorio personal y nuestro territorio en lo físico y en lo psíquico y en lo emocional y en lo energético. Muy bien, ahora vamos a hablar de el papel de la terapia floral en la fibromialgia. Entonces, cuando hablamos de aromaterapia, aquí sí encontramos físicamente en un aceite esencial o en una esencia para baño, sí encontramos físicamente moléculas de la planta, ¿sí? Cuando se extraen, ahí hay partes de la planta. Pero cuando hablamos de la terapia floral,
son completamente vibracionales. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí la flor no está ni licuada, ni colada, ni nada. Aquí lo que está es la vibración de la flor. Cuando nosotros miramos el tema de los cuarzos y los relojes, por ejemplo, desde el punto de vista científico entendemos que se utiliza para la relojería ciertos cuarzos porque tienen no sé cuántos megahercios de vibración. Yo no conozco bien cómo es el lenguaje. Lo mismo aplica para todo en la naturaleza. Cada elemento de la naturaleza tiene una vibración particular. Entonces, el doctor Edward Bach, a principios de los 1900, él descubrió que las flores tenían cada una vibración especial y que cada una estaba relacionada con una emoción a superar, con una emoción a balancear o con una emoción a potenciar. ¿Sí? Entonces, los aceites esenciales acompañan mucho la dimensión física y la dimensión mental, ¿sí? Desintoxican nuestro cuerpo, nos relajan, desinflaman, manejan el dolor, organizan nuestros neurotransmisores, nuestras ideas, porque en la fibromialgia hay mucha neblina mental, hay mucho problema con la memoria y hay como interrupciones en la transmisión sináptica que lo dejan uno así en blanco. A mí me pasó 2 veces cuando estuvo mi peor pico a los 20 y pico de años, que se queda uno completamente en blanco. Entonces, la aromaterapia acompaña mucho esos dos procesos, o sea, los aceites. Pero las flores son complemento ideal porque van más a los estados emocionales, ¿sí? Como la extrema sensibilidad, la extrema idealización, el extremo permiso de que invadan nuestro límite, el exceso de entrega a los demás, el compromiso desmedido, es decir, una cantidad de cosas que en exceso también crean problemas porque en la vida todo es un balance. ¿Sí? Nada puede ser en exceso porque todo lo que esté en exceso genera desbalance. ¿Sí? O todo lo que esté en escasez genera desbalance. Entonces, las esencias florales son para tomar, son ricas para tomar, son saboras incoloras. Ahí está la vibración de la flor. Y nos van a ayudar con todo ese proceso de balancearnos en la parte emocional. Y yo me atrevería a decir que incluso en la parte espiritual, porque la depresión en la fibromialgia está muy asociada a un fenómeno, un concepto espiritual muy elaborado en las 2 últimas décadas que se llama la noche oscura del alma. Y es una sensación de que la persona va cayendo debajo de un manto oscuro y gris, donde cada día va perdiendo la conexión con la luz, con la parte espiritual, se siente abandonada por el creador, tiene pesadillas, tiene pensamientos muy sombríos. Entonces, las esencias florales lo que nos renuevan es ese contacto con la luz, nos vuelven más activos en nuestra parte espiritual, en nuestra fe, en nuestra conexión, cualquiera que sea nuestra creencia. ¿Sí? Pero todos estaremos de acuerdo aquí en la sala que es muy importante nosotros tener un sustento también en nuestra parte espiritual para superar todos los desafíos que tenemos aquí en la tierra. Yo diría que el que camina sin ninguna sujeción del mundo espiritual camina muy solitario, la verdad. Entonces, las esencias florales para mí también han sido un pilar súper, súper importante para toda la superación de esto. Y si en 20 años he tenido un pequeño resbalón en mi bienestar, me sacan adelante, pero es que es así, es a una velocidad que uno dice, claro, porque es que mi cuerpo se acuerda de todo lo que yo le he dado, de todo el apoyo que yo le he dado a través de estas terapias de digamos, de autosustento. Entonces, yo soy terapeuta floral, las esencias florales de Bach son 38 en total, por lo tanto, sí, sí, a diferencia de la aromaterapia, que es muy como yo me vaya sintiendo, la terapia floral sí sería importante que tenga una dirección para que el paciente sepa qué flores tiene que tomar en qué momento y para qué digamos, procesos emocionales que está atravesando, porque no es lo mismo estar con los síntomas de la fibromialgia, pasando por una ruina económica, que pasando por un desencanto amoroso. Es decir, cada proceso también agrava o tiene sus características específicas. Entonces, pues yo quedo también completamente a disposición de todos si quisieran
conocer esta parte de la terapia floral, utilizarla, por supuesto que se pueden atender conmigo. Como el intestino delgado, que es tan importante para el sistema inmunológico, está tan afectado, es importante darle herramientas para su recuperación, ¿cierto? Como el sistema inmunológico no es el fuerte de un pack en paz, yo diría que es su talón de Aquiles por donde entran todos los invasores. Y no solamente es el sistema de defensas físico, sino también el psíquico y el emocional. Dar herramientas para fortalecer ese vallado defensivo también parte desde la misma dieta, desde la misma alimentación. Entonces, básico, el gluten del trigo, tratar de eliminarlo al 100%, probar, permitirse. La medicina tradicional china y la medicina ayurveda o ayurvédica son las más antiguas del mundo y reconocen los síndromes dolorosos desde siempre, mientras que la palabra fibromialgia en Occidente se usa desde los 90, en las medicinas antiguas se usa desde siempre. Y como el frío y la humedad, estas dos medicinas antiguas coinciden en que el frío y la humedad nos atacan de una manera tan agresiva, estamos muy, muy vulnerables a esos factores del clima. Desde la dieta podemos ayudar al organismo a expulsar esos excesos de presencia de esos factores climáticos dentro del cuerpo. Entonces, hay una serie de especias que todos habrán probado alguna vez y algunos utilizarán en algunos platos y bebidas, que tienen esa propiedad maravillosa de empezar a expulsar el frío y el exceso de frío y humedad en el cuerpo, que son el jengibre, la canela, el cardamomo, el anís en semilla, el anís en estrella, ¿sí? Y podemos hacer una bebida absolutamente deliciosa y además es digestiva y además sirve para la circulación, para descansar, para desintoxicar, para relajar. Tiene todas las cualidades del mundo. Muy seguramente ustedes han escuchado hablar de la bebida chai. Yo la hago casi todos los días después del almuerzo y es agua caliente con raíz con unos pedacitos sin cáscara de raíz de jengibre, unos tronquitos de canela, un clavo por cada persona, a clavo también, un clavo por cada persona por cada vaso, un cardamomo por cada vaso, un anís estrellado por cada vaso y un poquitico de anís en semilla. La hierve, la deja reposar unos minutos, la cuela y le pone panela, idealmente panela orgánica. Las personas que toleran bien el limón, le exprimen un limón y ustedes van a darse cuenta lo como revitalizante, digestivo, es una sensación deliciosa y cuando uno adopta esto como una costumbre, no quiere decir que todos los días tenga que tomarla, por ejemplo, tenerla dentro de los hábitos o bebidas que sean combinaciones, ¿sí? Y juegos de un día con uno de estos ingredientes, pues lo retiro. Es como jugar también a la alquimia con la comida, pero son todas estas especias de naturaleza secante, caliente. ¿Sí? La parte secante va a trabajar en el exceso de humedad en el cuerpo y la parte caliente, pues obviamente todo ese efecto del frío. Entonces, hacen parte como de todas estas tradiciones antiguas que tienen una enorme sabiduría y tienen una enorme razón de ser. Entonces, fíjense que aquí hay herramientas que uno dice, en serio, no sabía, nunca me hubiera imaginado, además que rico, además lejos de pastillas, además lejos de sabores a químicos, de efectos secundarios, de gastritis, de inflamación de la mucosa, de estreñimiento y otra cantidad de cosas, y recarga del hígado y de los riñones que traen los medicamentos químicos. Entonces, aunque yo vengo de una tradición de médicos, les cuento que soy una defensora total de la naturaleza porque he visto efectos maravillosos en el cambio y la calidad de vida de las personas y sobre todo que
la persona con fibromialgia, que al ser tan delicado su ecosistema, así como no aguanta una prótesis mamaria, no aguanta cosas sintéticas, a nivel de los medicamentos le pasa lo mismo, se va volviendo como un zombie la persona. Entonces, los invito hoy a entrar en acción. Y muchísimas gracias por esta invitación. A mí me encanta. Yo comparto este testimonio con mucho amor porque sé que va a ser transformador para la vida de muchas personas. No, Delia María, gracias a ti por compartir. Muchísimas gracias nuevamente. Yo creo que esto le sirve no solamente a las personas que tienen fibromialgia, como te decía, sino a aquellas personas que tienen enfermedades autoinmunes o problemas, como tú dijiste, intestinales, y sin buscar diagnóstico con los síntomas que nos dijiste, le sirve a muchísimas personas todo este tratamiento que dijiste.